Y la primera idea que me viene por aquel entonces es, tenemos que montar un centro de datos en China. Fuimos uno de los 10 primeros clientes en utilizar aquella zona de Amazon. ¿Cómo es trabajar en una empresa como Slack? ¿Qué tipo de gente trabaja en ella? Primer día en la puerta de la oficina de San Francisco y uno ahí cagado, ¿no? Es como, esto está por encima de mi nivel, no sé si va a poder. El Claro, síndrome del impone. impostor. Slack es uno de los monolitos más grandes que existen en el mundo del software. Modalidad de trabajo dentro de Slack. A lo mejor te levantabas por la mañana y el mundo había cambiado por completo. Bienvenidos a Innosfera, el podcast de ciencia de datos. Durante mucho tiempo hemos pensado que escalar una empresa tecnológica era sobre todo un problema de tecnología. Elegir bien el stack, tener una buena arquitectura, incorporar inteligencia artificial y con eso crecer. Pero cuando hablas con gente que ha estado dentro de esas compañías que realmente han escalado, te das cuenta de algo distinto. Que los problemas importantes no suelen estar en el código, sino en cómo se organizan las personas que lo escriben. Y de eso va el episodio de hoy. De qué pasa cuando un sistema tiene que soportar millones de usuarios, de cómo se coordinan equipos repartidos por todo el mundo y de qué ocurre dentro de una empresa cuando decides apostar de verdad por la inteligencia artificial. Para hablar de esto viene Javier Turégano, que ha trabajado en empresas como Canva o Slack, liderando equipos en momentos de crecimiento muy exigentes y enfrentándose a situaciones que no aparecen en ningún manual. A lo largo de la conversación hablamos de su recorrido, de su etapa en Australia, de cómo fue trabajar en Slack durante la pandemia y de cómo se vive desde dentro la evolución hacia productos cada vez más apoyados en IA. Además, Javier ahora ofrece formación para aprender a liderar como él, así que no te olvides de seguirle para aprovechar la oportunidad. Aviso de que no conecté bien el micrófono hasta la mitad del episodio aproximadamente, así que la primera mitad la calidad baja un poco, pero a partir de ese momento la calidad ya es la habitual. Ahora sí, quédate que empezamos. Bueno, hoy tenemos un episodio que va a ser un poco diferente porque normalmente hablamos de alguna tecnología en concreto y hoy vamos a hablar sobre una carrera profesional y de cada uno de los puntos de la carrera del invitado de hoy vamos a ir sacando aprendizajes y consejos, casos de uso, experiencias, o sea, va a ser un poco diferente. Para ello tengo aquí a Javier, encantado de tenerte aquí, Javier, ¿qué tal estás? Muy bien, Ángel. Muchas gracias por invitarme y a ver qué sacamos de esto. Has puesto las expectativas ahí arriba. Sí, sí, va a ser, es un perfil súper interesante, ya lo veréis. Y yo cuando conocí a Javier hace unas semanas en un evento, acababa de llegar de Australia, entonces quiero empezar por ahí. En primer lugar, ¿por qué fuiste a Australia? Y cuéntanos un poco cuáles tus inicios en el mundo tecnológico. Bueno, empiezo por donde empezó mi carrera. Yo soy de Albacete y estudié en la Escuela Politécnica de Castilla-La Mancha. Y bueno, a partir de ahí pues trabajé en varios sitios. Estuve un tiempo en Madrid trabajando para una consultora de software libre. Y bueno, un día nos dio por pedir irnos afuera, ¿no? Y ahí fue el salto antes de irnos a Australia. Pasamos un año en Reino Unido, un año muy bonito en Cambridge. Y bueno, de repente salió una oportunidad para ir a trabajar para una empresa de Australia. Se llamaba REA Group y llevaba todo el tema de gestión inmobiliaria y promoción inmobiliaria online en Australia, que es una locura de mundo inmobiliario. Sí, Y bueno, pues la verdad que no teníamos ni idea dónde estaba Melbourne. Nos dijeron, ¿queréis ir a vivir a Melbourne? Y nosotros lo buscamos en Google y por aquel entonces decía, Melbourne ha sido elegida la mejor ciudad para vivir en el mundo. Y dijimos, sí, bueno, no eso lo he estará tan escuchado yo mal. alguna vez. Sí, sí, ahora dicen que Valencia, así que nos hemos vuelto para Valencia, siempre eligiendo ahí Donde un salga el sitio bueno. titular de mejor ciudad, ahí es donde vas. No, a ver si Vale, nos quedamos por aquí un tiempo. vale, entonces, ¿fue la oportunidad en Australia la que surgió y te llamó a ti o tú fuiste el que decidiste salir de España? No, salir de España lo decidí yo. Teníamos ganas de vivir en otra parte y ahí nos fuimos a Reino Unido. Pero bueno, las cosas en Reino Unido no iban tan bien como queríamos y además hacía mucho frío. Así que cuando salió la llamada de Australia y bueno, fue muy bonito la oportunidad que me dieron y bueno, fue un salto muy importante para mi carrera. Entonces estoy muy contento de que la hayamos tomado. Vale, y como comentabas, empezaste en esta empresa del sector inmobiliario. ¿Cuáles eran tus funciones aquí? ¿Cuál era tu puesto como tal?
Sí, cuando llegué llevaba más la parte de infraestructura, toda la parte de centro de datos. Cuando yo me uní a ellos tenían tres centros de datos en el mundo, dos en Australia y uno en Europa, que tenían adquisiciones en varios países. Por entonces manejaban un portal inmobiliario también en Italia, en Luxemburgo. Entonces llevaba toda la parte de, digamos, infraestructura. Poco a poco nos fuimos migrando a la nube y bueno, introdujimos a Amazon como el proveedor principal. Hicimos una migración de todos los servicios a la nube. Pero llevaba también todo el tema de DevOps y cómo desplegar el software, cómo controlar ese software y cómo operar el software de la compañía. Vale, porque hablamos de qué año. Eso fue hace 15 años, 2012. Ok. 2011 nos fuimos a Inglaterra, 2012 fuimos a Australia. Vale, en esa época temas de inteligencia artificial, ¿sonaba algo o de momento en ese sector inmobiliario era todo más tradicional, por así decir? No, no mucho como lo conocemos ahora. La verdad que sí, en la parte de datos sí había cosas muy interesantes y bueno, se trabajaba mucho con bueno, pues el coste de la vivienda y entender un poquito cómo funcionaba todos esos elementos, los distintos barrios y cómo la gente se va moviendo. Y todo eso sí que se movía bastante tema de datos, pero lo que es inteligencia artificial por aquel entonces estaban haciendo, yo creo. En Sí. pañales, si acaso. Pero algo de quizá IA predictiva, algo más machine learning, algoritmos más clásicos, eso seguro que algo se hacía, ¿no? Sí, sí, sobre todo ya te digo, en la parte de evaluar el precio de una vivienda, por ejemplo, o el de calcular o predecir en qué dirección iba el mercado, sí que había cosas en ese espacio. También, pues, digamos, cómo se iba moviendo la gente dentro del portal y ver un poquito, intentar predecir un poquito qué flujos funcionaban y a partir de ahí intentar sacar algo de inteligencia en cuanto a qué hacer que luego se podía utilizar. De hecho, en Ok. algún momento compraron una empresa que se dedicaba únicamente al tema de gestión de datos para el mercado inmobiliario. Y ocurre, ya por curiosidad, como en España, que está un idealista de turno que tiene el monopolio de todo el tema inmobiliario web y eso, o está más distribuido ahí el sector. Es una pregunta contenciosa, pero bueno, no sé si tendremos muchos oyentes. No, realestate.com.au, que era la empresa para la que trabajaba y el portal, era el número uno con bastante distancia al número dos. El número dos se llama Domain y la verdad que siempre pues había un juego ahí de intentar llegar. Pues hacían cosas también muy interesantes, pero en cuanto a penetración del mercado era bastante superior. Y bueno, también a nivel internacional hubo varias cosas que se intentaron allí que, bueno, también me dieron un poco de exposición al mundo global. Una que me gustó mucho fue un portal que sacamos para China, que consistía en mover algunas de esas propiedades en el mercado chino para ver si había interés para moverse. Y bueno, el Internet en China y bueno, el lanzar algo que funcione bien fue todo un reto tecnológico y la verdad uno que disfruté bastante. Es muy diferente la tecnología que se puede utilizar en Australia o algo más occidental como la que puede haber en China, con esa experiencia que tuviste ahí. ¿Viste una gran diferencia de nuevos conocimientos? Bueno, sí, la verdad que fue una aventura muy interesante. En principio, pues bueno, me dicen que vamos a lanzar este portal y la primera idea que me viene por aquel entonces es tenemos que montar un centro de datos en China, cómo funcionaría la logística, necesitamos licencias especiales para trabajar allí, etcétera. Y bueno, pues hicimos un montón de investigación y tuvimos mucha suerte porque pues Amazon era un partner muy fuerte allí y cuando les hablamos de que estamos empezando a pensar en montar algo en China, enseguida dijeron, bueno, tenemos un nuevo lanzamiento que vamos a hacer, que era secreto en aquel momento, y vamos a hacer una zona para China. Entonces ellos ya tenían sus centros de datos allí y demás. Con lo cual fuimos uno de los 10 primeros clientes en utilizar aquella zona de Amazon. Y muy interesante porque, pues bueno, algunas tecnologías no estaban allí, había cosas que no se podían utilizar, cosas que funcionaban dentro y no afuera. Ujú. Luego la conectividad, tuvimos que encontrar alguna forma de que no hubiera que sincronizar los datos constantemente, sino crear una experiencia que pudiera tolerar fallos en la conexión entre Australia y China. Entonces la exportación de datos pues era a través de S3 y hacíamos
muchas cosas para que el mundo de China funcionara perfectamente, aunque no tuvieran conectividad con Australia. O tuvimos que Sí, contratar un DNS interno allí en China, o utilizamos el proveedor que teníamos de CDN, también utilizamos a Akamai, y ellos tenían un contrato con China. Hubo muchas cosas que hubo que hacer, pero bueno, a mí la parte que me resultó más interesante fue cómo hacer que una web funcionara a la misma velocidad que teníamos en Australia, pero dentro de China. sí, por poner un poco de contexto, lo de las zonas de Amazon y demás, pues Amazon es nube, pero son data centers que están distribuidos alrededor del mundo. En Europa tenemos varios, en Estados Unidos están los principales. Y lo que comentas es que en China se puso uno nuevo hace 15 años aproximadamente para tener la conectividad directa con China. Desde 15 años a hoy, China ha avanzado un montón. AWS en China, ¿cómo está actualmente? ¿Ha crecido en ese sentido? ¿O La no lo sabes? verdad, O... sí, 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 la verdad que ha continuado su andanza, y bueno, pues me ha tocado utilizarlo en aventuras más cercanas. Pues bueno, si damos un salto en la carrera, mi última experiencia fue en Canva, y Canva tenía un despliegue especial para China, y estaba también desplegado ya no me sale en castellano, en Amazon. Y, Sí. mm, y bueno, la verdad que ha progresado bastante. Cuando nosotros empezamos hace 15 años, muchos de los servicios que estaban disponibles para cualquier otra zona o para cualquier otra región de Amazon no las teníamos en China. Una de ellas, Route 53, no estaba disponible, entonces había que hacer muchos ajustes y había que hacer muchas cosas. A día de hoy ha avanzado bastante. Bueno, y hay otros proveedores de nube que también están disponibles dentro de China, así que la oferta es bastante más amplia. Yo ahora que últimamente me salen muchas cosas de China y estoy muy atento a lo que pasa en China. Tú como tu carrera tan no lineal en diferentes sectores y tanta experiencia en el mundo tech, ¿cómo ves a China actualmente y de aquí a unos años? ¿Crees que realmente es esa burbuja que se está haciendo o lo están haciendo bien de verdad? ¿Crees que van a ser potencia dentro de poco? Yo creo que sí, sí, creo que, bueno, tuve la suerte de trabajar con mucha gente en China durante varias etapas, y la verdad que era gente muy inteligente y con mucha capacidad, sin envidiarle nada a lo que en el resto del mundo. Y creo que la inversión que están haciendo internamente en sacar ciertas tecnologías y el enfoque que han hecho es bastante interesante, así que no los descartaría ni mucho menos como una de las grandes potencias en tecnología en el futuro. Sí, sí, hemos pasado a considerarles como potencia de manufacturera, digamos, de mm, mano de obra barata, a de repente están liderando, vamos, en un montón de sectores de automóvil, tecnológico, de dispositivos móviles, todo esto están Pagos, despuntando todo, y es increíble. Y, pagos. y algunas veces es súper interesante cómo han creado sus propias experiencias, ¿no? O sea, allí, por ejemplo, el chat, el WeChat se lleva muchísimo más, pues se adelantaron en algunos casos a otras potencias occidentales en cuanto a hacer pagos a través del chat, a ofrecer aplicaciones que estaban embebidas dentro del chat. Súper, súper interesante. Vale, volviendo un poco a, que nos hemos ido un poco por las ramas, volviendo al tema. Llegas a Australia, llevas ahí unos años y terminas tu experiencia en esta empresa y ¿cuál es tu siguiente movimiento? Bueno, estuve 7 años y medio con RA Group, y la verdad que pude crecer bastante durante ese tiempo. Pasé de dirigir solo el equipo de infraestructura y DevOps a llevar también toda la parte de arquitectura y un poco definir cómo se creaban todas las experiencias de la compañía, a luego más adelante llevar todo el sector de plataforma, que ha sido un poco lo que ha guiado mi carrera, ¿no? Sé qué podemos hacer para que pues esos cientos de ingenieros que puedes tener en una empresa sean más eficientes. Entonces, pues bueno, lanzamos nuestra plataforma interna, le dimos todas las características que puede tener una plataforma externa, creamos logos, creamos marketing, creamos toda una identidad para que fuera muy apetecible y muy fácil de usar para los ingenieros, ¿no? Y después de 7 años y medio en esa época, y habiendo aprendido un montón, pues me apetecía cambiar. Y bueno, en mi hoja de ruta, pues estaba Silicon Valley algún día, pero bueno, creo que te conté, mi mujer no le gustaba mucho la idea de irnos a vivir a Estados Unidos, y prefería quedarse en Australia.
Así que tuve que buscar ahí lo que digo yo, un hack para poder trabajar para Silicon Valley desde Australia. Entonces, bueno, fue un viaje a San Francisco, visité las oficinas de Slack y me empapé un montón de cómo se había creado la compañía. Me pareció es una historia fascinante de cómo Slack se creó. Era un ¿Fuiste producto que para allá en plan turista o algún tipo de programa o evento? No, fui un poco a conocer empresas del sector, tuve mucha suerte, pues estuve en las oficinas de Facebook, estuve en las oficinas de Twitter, en las oficinas de Slack, y ellos tenían una meetup de leadership y con gente muy, muy interesante, y tuve suerte de conocer gente interesante ahí, y ahí conocí a un recruiter que luego fue el que terminó llevándome para allá. Pero en principio ellos estaban más en Estados Unidos que en otras partes, ¿no? Más en San Francisco que en otros sitios. Pero volviendo de aquel viaje, dije, bueno, voy a ver si hay algo en Australia por casualidad, ¿no? Y justo tenían mi puesto ahí. Ujú. En esta nueva empresa que todo el mundo conoce, ¿cuál es tus funciones? ¿Cómo se llamaba el puesto originalmente? El puesto era para liderar el equipo de cloud, ¿no? Y bueno, una historia interesante de ese proceso es que apliqué para ese puesto que encontré y no conseguí el puesto, se lo dieron a alguien más. Y bueno, entonces dije, esta era justo mi única oportunidad, ¿no? Pero tuve muchísima suerte y un año después la persona se decidió marchar y me ofrecieron el puesto de nuevo. Dije, oh, Dios mío, tengo que hacer todas las entrevistas Claro, otra vez. Pero claro, bueno, me imagino. dijeron, No, ¿verdad? Directamente fuiste ya porque ya pasaste ese proceso de selección, todas las entrevistas y todo esto, sí, que muchas me la veces validaron. en el mundo tecnológico un montón de procesos de selección son largos y los candidatos están ahí hasta el final y luego, bueno, gracias por tu tiempo, al final nada. Y eso es cruel, ¿no? Es cruel porque el tiempo es oro, ¿no? No podemos dedicarle tampoco infinitas horas a un proceso de selección incierto. Eso es totalmente cierto. Y además, a mí me pilló de casualidad. Estábamos haciendo un viaje, estábamos en Singapur. Allí ayudaba a organizar una conferencia de SRE, SRE con Asia. Y estábamos allí en la conferencia y de repente me llegó el mail del recruiter. Oye, ¿te acuerdas que aplicaste para este puesto, tal? Y bueno, la verdad que me hacía mucha ilusión y pues acepté el puesto y empecé a llevar ese equipo de cloud. Que bueno, estaba un poquito a caballo entre Melbourne y San Francisco. Teníamos la mitad de la gente en un lado y la otra mitad en el otro, con un reto muy, muy interesante en aquella época. Sí, la parte de liderazgo y gestión de equipos y demás es algo que debe haber un rol en todas las empresas para ello. Muchas veces no existe ese rol y tiene que ser alguien que dedica unas horas a ello o algún directivo que se encarga de eso. Y realmente debe ser un puesto más dentro de la empresa. No podemos dejar que la empresa crezca a su libre albedrío. Tiene que haber un cierto orden y porque hay unas técnicas, unos procedimientos para escalar empresas que tú los conoces bien. Luego hablaremos al final de lo que te dedicas actualmente, que es un poco eso. ¿Y dónde se aprende eso realmente? ¿Dónde aprendes a liderar equipos, a gestionar, a escalar? Bueno, la verdad que, bueno, como bien dices, en la mayoría de los casos se te da bien la tecnología y a lo mejor te ven un poquito de mano con la gente, en algunos casos, y entonces, bueno, pues te lanzan ahí al pozo profundo, ¿no? A ver si nadas. Y bueno, ese fue el caso al principio, cuando yo llegué a REA, ya había tenido alguna experiencia con llevar gente cuando estuve en España y demás. Pero bueno, no tuve ningún tipo de formación. La verdad que es una transición que cuesta un poquito al principio y pues te tienes que ir inventando, te vas fijando en lo que hace otra gente y si tienes suerte, pues puedes crear un círculo de personas que estén dentro de ese ámbito y de las que puedes aprender. Yo he aprendido muchísimo de otros managers con los que he trabajado, de otros líderes y bueno, de sus estilos muy, muy, muy diferentes y cómo puedes aplicar eso en tu día a día y cómo cuidar de la gente, que al final es una parte muy importante de un líder en este aspecto. Ujú. Vale, entonces, Slack, empresa, todo el mundo la conoce. Quien no la conozca, pues digamos un software de comunicación normalmente para empresas, para comunicarse internamente o externamente puntualmente también. Eh,
¿Cómo es trabajar en una empresa como Slack? ¿Qué tipo de gente trabaja en ella? ¿Son todos muy frikis o la gente ahí como en Google que van con toboganes y demás? ¿O cómo es? Un poco de todo, un poco de todo. La verdad es que la experiencia para mí fue muy bonita. El onboarding de Slack originalmente consistía en llevar a cualquier persona que contrataban en el mundo. Se pasaba un par de semanas en San Francisco y allí, bueno, pues te hablaban un poquito de la cultura de la empresa, te enseñaban los procesos y cómo funcionaba todo. Y me acuerdo del primer día en la puerta de la oficina de San Francisco y uno ahí cagado, ¿no? Es como, esto está por encima de mi nivel, no sé si va a poder, Claro, el síndrome del impone. impostor, Sí, sí, sí. que lo tenemos todos, al final, no importa cuántos años, no importa cuánta experiencia tengas, al final es muy difícil, ¿no? El pasarlo. Entonces, bueno, pues te encontrabas con gente de mucho calibre. En Slack teníamos la suerte de contar con gente que pues tenía una trayectoria bastante potente. He contratado a mucha gente que había trabajado en Google, que había trabajado en Facebook. Y bueno, un poco llegar allí y decir, bueno, a ver, este tío de Albacete que tiene para contarles a toda esta gente, ¿no? Y bueno, luego poco a poco Sí, te das cuenta de que muchas de las técnicas y muchas de las cosas que has aprendido aplican también en estos mundos, ¿no? Y fue un poquito pues el quitarte ese miedo y lanzarte e intentar demostrar que lo que sabes es útil. A veces metes la pata. Yo sí, me acuerdo de decir unas burradas al sí. principio también increíbles. Claro, imagino al principio vas a liderar equipos en el mundo tecnológico, el stack que tenga cada uno es muy diferente y seguramente hay alguien en tu equipo que sepa más que tú de muchas cosas, ¿no? Entonces tienes que estar por encima de alguien que sabe más que tú. Entonces no es fácil. Y bueno, ¿Y cómo se es gestiona eso? Es un poco O no ocurre? saber. A veces el papel del líder no va a ser siempre tomar las decisiones, sino también un poco gestionar y encontrar a esa gente que a lo mejor sabe más que tú y apoyarte más en la gente que sabe más que tú, ¿no? Y digamos, en cuanto a tecnología, por darte un ejemplo, y que esto le sorprende a mucha gente, Slack es uno de los monolitos más grandes que existen en el mundo del software. Y viene de esa tradición, digamos, de Facebook que traían algunos de los ingenieros. Y bueno, pues yo venía de un mundo de servicios o microservicios donde todo pues había que romperlo y separarlo y podía escalar independientemente. Y de repente te encuentras con este monolito y dices, esto no puede funcionar nunca. O sea, no puedo, no ¿Y puedo tú te refieres a un código ahí que hizo alguien en su momento y está ahí que si tocas algo se rompe? ¿O a qué te refieres con Un monolito? monolito es un único artefacto que se despliega individualmente y que contiene toda la lógica del servicio. Digamos que por un lado así hacíamos el software al principio y para software pequeños, digamos, es una forma tradicional, ¿no? Solo tienes pues si es Java vas a tener un desplegable y bueno, pues tú eso lo subes y contiene toda la lógica, ¿no? Poco a poco, con el tiempo, pues hemos ido evolucionando y cuando una empresa o un servicio crece mucho, una de las cosas que, pues, se recomiendan mucho es lo de descomponerlo en servicios más pequeños, ¿no? Y cada servicio encapsula la funcionalidad de ese servicio en particular. Pero aquí todo o la mayoría del servicio estaba dentro de un único desplegable. Con muchos matices, ese desplegable pues se desplegaba de distintas maneras y se utilizaba de distintas maneras, pero encapsulaba casi todo el servicio, desde enviar un mensaje hasta subir un fichero, hasta compartir algo. Toda la funcionalidad estaba en un solo sitio. Y digamos que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Y entonces, Te pues, iba a preguntar si es algo malo, necesariamente, o no tiene por qué ser malo. últimamente en la industria ha tomado una connotación negativa y es que en muchos sitios estos monolitos han crecido más allá de lo que se ha podido gestionar y pues no tienen las herramientas ni la forma de saber y se convierte en un cuello de botella en cuanto a tener mucha gente que contribuya a un solo servicio. Imagínate, en Slack eran más de 500 ingenieros contribuyendo a la misma al mismo código y este código tenía que ser desplegado y lo desplegamos 4 o 5 veces al día. Y entonces hay que coordinar todos esos cambios y demás. Eso realmente suele traducirse en que el servicio o no puede escalar, y este no era el caso porque hay formas en las que puedes escalar un monolito eficientemente, como hacía Slack,
o no es eficiente a la hora de introducir todo ese código. ¿Cómo haces el testeo de un software tan grande, ¿no? ¿Cómo haces el despliegue de un software tan grande? ¿Cómo puedes conseguir que tanta gente colabore al mismo tiempo en el mismo software? Y bueno, una de las soluciones es descomponerlo en servicios, pero no es la única. Ujú. Vale, y en relación al modalidad de trabajo dentro de Slack, comentaste que vas 2 semanas al principio, un poco te empapas ahí, te cagas de miedo por la gente ahí con el traje y demás. Luego vuelves y sigues en remoto, entiendo. No había nadie con traje en Slack, era, ¿No? era muy Silicon Valley, o sea, todo el Ah, mundo en vale, vale, vale. camisetas, ahí, bueno, la oficina era alucinante, para que te hagas una idea, era un edificio increíble. Tiene Anthropic, el edificio que era de Slack, no voy a hacer un quote, bueno, creo que ahora ya, porque, bueno, Slack la compró Salesforce y se terminaron integrando, ¿no? En parte de eso, pero bueno, pues vuelvo a Australia y bueno, tenía mi equipo de ingenieros aquí en Australia, éramos muy poquitos y tenía mi equipo, la segunda parte del equipo en Estados Unidos. Entonces fue un aprendizaje muy fuerte aprender a trabajar en un sistema global cuando, por ejemplo, pues la mayoría de gente estaba en la zona horaria de San Francisco y nosotros estábamos en una zona horaria diferente donde, bueno, a lo mejor te levantabas por la mañana y el mundo había cambiado por completo, porque pues ellos llevaban 8 horas trabajando o 7 horas trabajando y te despertabas y era, wow, ¿qué ha pasado aquí? Todo ha cambiado, hay que reajustar, hay que trabajar con ellos, ¿no? Y aprender mucho a trabajar asíncronamente. O sea, ellos a lo mejor la parte del equipo de allí había hecho algo y nosotros teníamos que continuarlo. Y bueno, hacer esa coordinación y cuando hacíamos nuestras reuniones de coordinación en Australia al principio del día, en Estados Unidos al final del día. Luego coordinarte con otros equipos. Pues, por ejemplo, el equipo de tráfico estaba en Dublín, que es otra zona horaria completamente diferente. Y teníamos un equipo de SRE en India también. Entonces, un poquito aprendí muchas técnicas de cómo gestionar trabajo para equipos que están distribuidos globalmente y cómo adaptarte a esos horarios cambiantes. También el cambio horario, que para nosotros era, bueno, en verano en Australia teníamos 3 horas de solape con el horario de Estados Unidos, ¿no? Y ahí tenías mucho tiempo para poder coordinar y hacer reuniones. De repente llegaba el invierno y todo se movía y nos quedaba una hora solo de solape. Entonces había que cambiar y, bueno, a veces ajustábamos el trabajo en base al uso horario que teníamos y era un mundo muy interesante. Y luego cuando le sumas India y Europa es un lío. Sí, sí, sí. Y además incluso la forma de trabajar, porque la cultura no es la misma en India que puede ser en Australia, que puede ser en Estados Unidos. Luego tiene sus habilidades blandas o su forma de interactuar con la gente que también te hace, es un hándicap más a tener en cuenta. Totalmente. Y bueno, ahí había muchos estilos diferentes y tienes que aprender a conjugar esos estilos. Una cosa con la que trabajé muchísimo con mi equipo en Australia y a veces también con el equipo en India, era que, bueno, ahí venía gente de Silicon Valley muy potente y tal, y enseguida se echaban un poquito para atrás. Y entonces, bueno, yo todo el rato les hablaba de la calidad que tenían y del nivel que realmente tenían, que yo creo que a veces no se daban cuenta y cómo, bueno, pues tenían que presentar en aquellas situaciones y realmente creer en ellos, porque era gente de mucho talento y el talento no sabe de países ni de fronteras, ¿no? Claro. Entonces, bueno, adaptar un poquito y luego, pues eso, trabajando con otras culturas. Y la gente de Estados Unidos es muy directa, tiene mucha energía y a veces, bueno, pues a la gente en Australia se los veía como un poco más tranquilos, más. Que no quiere decir que nos preocupara menos o que tuviéramos menos cuidado, Sí, ¿eh? otra forma de llevarlo, sí, simplemente. Exacto. ¿Y cuáles son un poco esas que has comentado antes, como las claves un poco para coordinar equipos, incluso con el handicap este de zona horaria, culturas, pero liderar equipos en remoto, como si hay alguien que nos está escuchando que está en una situación parecida o va a empezar, ¿qué le podríamos decir? Hombre, lo ideal y lo que yo intentaba cuando evolucioné en Slack, al principio pues llevaba solo este equipo, pero luego pues me convertí en director de ingeniería y llevé varios equipos a través de distintos líderes. Lo ideal es tener un líder en tu área y si es posible, bueno, pues dividir un poco las responsabilidades y asegurarse
que cada uno de los equipos, independientemente de dónde están, tengan claro su misión. ¿Por qué están aquí? ¿Para qué se les ha contratado? Y cómo aportan valor a la compañía. Esa es la parte número uno. Luego, adaptar un poquito los procesos a tener en cuenta que no estamos todos funcionando al mismo tiempo, ¿no? Teníamos distintos modos de trabajar y algunos de ellos eran muy asíncronos, ¿no? Por ejemplo, pues muchas veces no hacíamos las típicas stand-ups o el daily y lo hacíamos todo en asíncrono. Pues posteábamos mensajes en el canal y decíamos, esto es en lo que estamos trabajando, etcétera. Y bueno, tú como líder, pues lo que puedes hacer es liderar con el ejemplo, ¿no? Yo todos los días posteaba sobre lo que estaba trabajando y le dejaba saber a mis equipos qué era lo que era más importante para mí y en qué me estaba enfocando, ¿no? Y un poco ajustábamos. Para darte un ejemplo, en el equipo que teníamos dos zonas horarias, por ejemplo, hacíamos un modo que era más síncrono cuando teníamos 3 horas de solape, en lo cual las iniciativas o las OKRs, los objetivos que teníamos, los distribuíamos más independientemente de dónde estuvieras en el mundo, ¿no? A lo mejor hacía un pequeño subequipo de 3 personas, 2 en San Francisco, uno en Australia, o 2 en Australia y uno en San Francisco. Y compartir ese proyecto. Así, pues lo que intentábamos incentivar era que el conocimiento estuviera muy compartido entre las 2 zonas horarias, ¿no? Y luego, cuando llegaba, por ejemplo, el invierno, que nos cambiaba el horario, teníamos muy poco tiempo de solape, en lugar de hacerlo en vertical, ¿no? Que buscábamos iniciativas que estuvieran locales. Unas iniciativas que pudieran ejecutar 2 o 3 personas en Australia y otras iniciativas que pudieran ejecutar el equipo en Estados Unidos. Y de esa forma, pues rompíamos esa dependencia, ¿no? Eso era el modo de trabajo normal. Luego estaban las incidencias, a veces teníamos problemas y muy gordos, que a lo mejor tardaban varios días en resolverse. Y en esos casos era muy potente el tener gente en distintas zonas horarias. Pues, la gente de Estados Unidos había estado haciendo su investigación, la habían llevado hasta cierto punto, hacíamos un handoff y nos pasábamos, bueno, ¿qué habéis aprendido? ¿Qué es lo que sabemos ahora? Y cómo vamos a seguir adelante. Entonces lo pillábamos en la gente de Australia y continuaba ahí, y luego se lo pasábamos a la gente de Europa, y así todo el día la investigación no paraba en ningún momento, y eso era muy potente. Pero bueno, no es, por ejemplo, un modo de trabajo que llevaríamos cada día, ¿no? Ahí cada uno, pues a lo mejor tiene sus responsabilidades más claras y bueno, tenerlo eso muy claro. Es como un ejemplo en India. Trabajé mucho con ellos en buscarle una nueva misión, ¿no? Ellos habían trabajado mucho como el equipo local de reliability, pero bueno, ese trabajo ya no tenía mucha función. Entonces reenfocamos el equipo y lo dirigimos a que pues llevaran más la parte de infraestructura, más la parte de clúster de Kubernetes y pudieran tener su propia parcela, ¿no? Donde pudieran realmente tener impacto. Ujú. ¿Qué tipo de casos de uso era lo que trabajabais, sin decir nada confidencial, lógicamente? ¿Pero qué tareas o qué recuerdas de los equipos? ¿En qué estabais metidos? Bueno, hicimos muchas cosas a nivel de infraestructura. Bueno, hicimos una rearquitectura total de la red y cómo estaba la red orientada. Creamos una nueva plataforma interna de despliegue basada en Kubernetes, y pasamos, bueno, de utilizar más servidores en EC2 a utilizar más esta plataforma de Kubernetes. Y cómo podría un desarrollador con un solo fichero de configuración, el típico YAML, configurar completamente una plataforma súper compleja como era la de Slack, ¿no? Que tenía un nivel de compliance muy alto, que tenía un nivel de auditabilidad muy alta y que necesitaba, pues era muy compleja de operar, ¿no? La red era muy compleja, la conexión entre servicios era muy compleja. Y pues hicimos un nivel de abstracción muy alto para que pues con un solo fichero pudieras controlar tu servicio, y así bajamos mucho el nivel que se requería para hacer un despliegue. Pero luego hicimos cosas muy chulas. Pues esto no es confidencial porque ya se lanzó, pero en ese tiempo nos tocó hacer un clon completo de Slack para el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Para que cumplieran los requisitos que son necesarios para poder ejecutar servicios que utilizan los contractors y las empresas de Estados Unidos. Y bueno, eso fue Ejemplo como... de qué tipo de diferencia puede haber con el Slack estándar con el que os pidieron. ¿A Pues nivel de seguridad o...? sí, el nivel digamos, compliance que te requieren. Bueno, la regulación allí se llama FedRAMP,
Y el nivel más alto, por ejemplo, te puede requerir que tengas un despliegue completo en un entorno de Amazon diferente, ¿no? Tiene un entorno completamente dedicado al sector gubernamental en Estados Unidos, con lo cual tuvimos que hacer un clon completo de los servicios de Slack para que pudieran desplegarse en este entorno. Y, por ejemplo, al nivel más alto de regulación, solo personal que ha hecho el clearance de seguridad de Estados Unidos y que reside en Estados Unidos puede tocar ese entorno, ¿no? Entonces nos tocó hacer muchas adaptaciones para trabajar con ese entorno, pero bueno, fue un proyecto muy, muy, muy chulo. La otra parte Sí, sí. quizá donde fue más interesante fue toda la parte de reliability, donde vivimos pues, bueno, el tiempo de la pandemia, en la cual pues, bueno, el uso de Slack fue una locura Ya, por eso completamente. iba ahora, eso te iba a preguntar justo ahora. Que de repente la gente se confinó y herramientas como Slack tuvieron un boom increíble. O sea, para eso se puede estar preparado para eso, o te llega y tienes que correr para adaptarte. Sí, no. Cuando tienes un crecimiento tan brutal, pues hay servicios y hay temas que nadie estaba preparado para la pandemia en ningún sentido, ¿verdad? O sea, esto pilló al mundo en calzoncillos y nos afectó a todos en todos los sentidos, no solo servicios, sino humanamente, ¿no? Fue una época muy, muy dura, pero para Slack ese boom de usuarios. Digamos que las primeras horas las absorbimos muy, muy bien y los servicios fueron capaces de soportar. Pues teníamos muchos sistemas de autoscaling, teníamos un equipo de SRE que era de nivel mundial y habíamos preparado mucho para que la plataforma pudiera crecer. En los últimos años, pues habíamos metido clientes muy, muy grandes. IBM fue uno de los más grandes, con más de 300.000 usuarios. Luego Amazon mismo se metió en Slack y bueno, Amazon, que son 700 o 800.000 personas en aquel momento, no sé cuántos son hoy en día. Entonces hemos escalado mucho los servicios para que funcionaran, pero bueno, el peor día, Hubo que hacer algún cambio, ¿no? vamos a ir al peor día, fue un golpe que tuvimos justo cuando lo fuimos todos en Navidad a pasarlo bien, a tomarnos un descanso. Y de repente el mundo volvió a trabajar el primer día después de las vacaciones de Navidad, todo el mundo al mismo tiempo en la época de Estados Unidos. Y bueno, el sistema encontró algunos límites que no habíamos sido capaces de predecir o que no habíamos podido flexibilizar lo suficiente para que el sistema no cayera. Y bueno, hay varios posts muy interesantes sobre estos incidentes que tuvimos en el blog de Slack por si queréis los detalles más interesantes técnicamente, pero sí fueron algunas épocas difíciles. Míralo, luego déjame el link y lo pongo por aquí abajo. Venga, va. ¿Y qué es lo que ocurre cuando peta, digamos, cuando los límites de capacidad llegan al máximo, los mensajes no llegan, ¿no? Entiendo, básicamente, o hay cosas más graves. Bueno, en este caso, sí, digamos, el barómetro de que Slack está funcionando o no es si puedes enviar un mensaje, ¿no? Esa es la unidad básica de que el sistema Mm. está funcionando. Y en ese caso, bueno, no podía funcionar. Ya habíamos metido muchos sistemas en el cliente mismo, ya que, bueno, cuando puedes controlar el cliente, puedes meter muchas funcionalidades de reliability en el cliente mismo. Y bueno, pues ya había retries, había muchos elementos que te ayudan a controlar el flujo de tráfico cuando el servicio no está funcionando, ¿no? Pero fuera de eso, todo el backend pues, se estresó, tuvo muchos problemas y no pudimos, y no pudo escalar hasta el nivel que requería. Bueno, de hecho, uno de los problemas que tuvo fue que escaló muy violentamente, ¿no? De repente entró todo este flujo de trabajo y pues a Amazon le pedimos 1.000 servidores más para poder mantener la carga, para que te hagas un poco una idea de los tamaños de los que estamos hablando. Y bueno, nuestros sistemas internos que hacían el provisioning de las máquinas no podían mantener el ritmo que se requería para de repente lanzar 1.000 máquinas nuevas. Luego todo eso lo solucionamos con el tiempo, pero en ese momento no fue suficiente y bueno, pues poco a poco tienes que encontrar maneras de controlar el flujo de tráfico, de ir provisionando esos servicios. Eso pues luego te crea errores en cascada con otros servicios y otros bases de datos, etcétera, que hay más abajo y durante muchas horas había que solucionarlo.
Pero quizá un punto interesante que a veces no se piensa en él es, claro, el Slack, la compañía, trabaja en Slack, ¿no? Utilizamos el mismo chat para eso. Y si Sí, Slack se cae, entonces, ¿cómo claro, no respondes se trabaja. a un incidente? ¿Vale? Y para eso teníamos un equipo de gestión de incidentes que era de lo mejor, ¿no? Y pues ya teníamos 2 o 3 mecanismos muy probados para cuando Slack se caía. El primero de ellos es que la instancia de Slack interna era diferente a la que utilizan los clientes, ¿no? Le llamábamos dog food Vale, y ahí es donde sacabas todas las cosas nuevas para probarlas primero, ¿no? Entonces a veces se podía caer una y no la otra, pero aún así aquí creo que cayeron las dos. Entonces teníamos hasta dos opciones diferentes más preparadas en el caso de que eso pasara. Había una llamada de Zoom que estaba siempre abierta y todos teníamos ahí en los bookmarks, teníamos puesta esa llamada de Zoom por si acaso no sí. podías entrar en Slack, ¿no? Y luego había Entras ahí como emergencia. exacto, y luego teníamos una segunda opción creo que era Google Meet, no me puedo acordar. Y un correo que se enviaba a todo el mundo, a toda la compañía, diciendo, bueno, ahora mismo el Slack interno no está funcionando, meteros en estas otras alternativas, ¿no? Claro. Y de repente, imagínate una compañía pues con cientos de ingenieros, la coordinación que se requiere cuando toda esa gente, de repente el servicio se cae y todo el mundo quiere ayudar, ¿no? Y quiere intentar levantarlo lo más rápidamente posible. Entonces Claro. ahí había un proceso Me interesante. imagino, me imagino entrando a la llamada de Zoom, mirando las caras en plan, bueno, aquí estamos otra vez. A ver qué pasa, a ver qué ha pasado ahora. Ahora, una de Todos las, así. de las ventajas, yo creo que en esos casos es que, pues dada la complejidad y demás, era un proceso que estaba constantemente en uso, ¿no? Entonces, pues era muy habitual que acabáramos en ese tipo de... Para bien o para mal, ¿no? Estaba muy probado el proceso. Y pues no lo usábamos solo para cuando estaba completamente caído el servicio, ¿no? Había incidentes menores en los que a lo mejor solo estaba un equipo o dos, y entonces nos coordinábamos y ya estábamos muy hechos a gestionar ese tipo de problemas, que era una parte buena, ¿no? Pero por otro lado, pues también hay Sí, su nivel hombre, de es algo estrés. bueno. Ojalá todos los problemas fueran que tenemos demasiados usuarios, ¿no? Eso Cierto, podría cierto. decirse. Eso fue la parte buena y la parte mala, digamos. Vale, entonces Slack crece un montón con usuarios después de la pandemia y en el 2022-23 o incluso 21 temas de IA ya empiezan a resonar. ¿Cómo gestionó el tema de la IA Slack? No sé hasta qué punto, porque tú saliste antes, imagino, o por ahí a lo mejor, pero hasta qué punto Slack se ha podido integrar con IA, piensa integrarse más en un futuro, Sí, bueno, yo ¿cómo va la cosa? la verdad que creo que te comenté cuando hablamos en el congreso, ¿no? Una Sí, anécdota interesante, ¿no? Uno de los fundadores de Slack, Stuart Butterfield, él tenía su master plan, ¿no? Creo que está documentado por ahí, ¿no? En internet. Y tenía 4 puntos muy, muy interesantes, muy claro. Guió la dirección de la compañía durante mucho tiempo. Y uno de ellos era algún tipo de magia basada en inteligencia artificial. Y por aquel entonces no se sabía qué podía ser esa magia. La verdad que yo salí antes de él que... lanzó la hipótesis, ¿no? Lanzó como la sal- idea de jefe de algo así pasará, pero sin saber en concreto qué tecnología sería. la verdad que el potencial estaba ahí, ¿no? Si piensas la cantidad de texto, la cantidad de información que Slack tenía de todas esas empresas, pero bueno, quizá ahí estaba la ventaja y la desventaja. Aquí hablo un poquito desde fuera porque pues ya fue pasado mi tiempo allí, pero digamos que quizá una de las desventajas fue el que todas esas conversaciones son privadas, ¿no? Toda la información que tienen y bueno, si tienes una buena ética y una buena política, pues no vas a entrenar a tu IA en información que es privada de tus usuarios, ¿no? Entonces quizá hay una oportunidad perdida para entrar más en ese mundo de cabeza. Pero yo creo que también, siendo una interfaz de texto tan potente, tiene unas oportunidades increíbles. Y yo creo que es un poquito lo que vio Salesforce a la hora de comprar Slack y, digamos, utilizarlo un poquito como esa integración con todos sus clientes, un sitio donde las conversaciones están sucediendo, donde Slack quería convertirse en el lugar donde sucede el trabajo, ¿no? Y yo creo que incorporar inteligencia artificial ahí vamos, es un no-brainer, ¿no? Es de cajón. Y bueno, han hecho bastantes cosas, por lo que he podido seguir desde fuera, pues el tema de hacer un resumen de un canal o de una conversación, extraer
la información más importante y poderte coordinar y utilizar, digamos, cualquier interfaz de un LLM que esté detrás de una interfaz de Slack, ¿no? Es muy potente, ¿no? Poderlo incorporar en tus procesos y en esas conversaciones que estás teniendo, como por ejemplo en un canal de un incidente, que pueda venir un LLM y te traiga mucha información de las cosas que están pasando o sugerencias de cómo resolver un problema. O hay muchas cosas que pueden pasar si ahí lo conectas con una inteligencia artificial. Claro, desde lo más básico de recuérdame lo que hablé con tal persona el otro día que no me acuerdo, a darle acceso a, pues eso, un log de cualquier cosa que esté ejecutando y que te diga información que tú no puedas ver a simple vista, que te saque conclusiones más avanzadas. O sea, las posibilidades son infinitas. Exacto. Y bueno, lo que he visto que muchas empresas han hecho, y bueno, en mi último trabajo también hacíamos, es coger mucha de la información que hay en Slack y bueno, pasársela a una inteligencia artificial que te pueda ayudar a aumentar, digamos, la capacidad en ese espacio. ¿Qué conversaciones han sucedido respecto a un tema o qué cosas relevantes sabemos sobre algo? Si todo tu compañía está trabajando dentro de Slack, el ponerlo en servicios, pues, por ejemplo, como Glean o otros que te ayuden a indexar toda esa información y la puedas hacer queries y la puedas mezclar con otra información, la verdad que es súper, súper potente. El problema puede ser si de repente se empiezan a responder generando información con IA y la otra ya lo lee y le responde también con un mensaje generado por IA y al final se deja de hablar ya, se deja de escribir. Eso es un futuro hipotético, pero por el camino que vamos no lo Yo descartaría. creo que sí, he oído que hay incluso sitios donde solo hay bots, ¿no? Y donde solo hay inteligencias artificiales Eh, hablando consigo mismas y una red desarrollando. social salió hace poco, creo, en la que solamente hablaban bots de IA y se posteaban entre ellos y se daban like y demás. Vivimos en el futuro. Vale, vamos a movernos a la siguiente experiencia, siguiente empresa, Canva. ¿Cómo te llega la oportunidad? ¿Canva viene a ti? ¿Tú vas a Canva? ¿Cómo es la cosa? Bueno, entre Slack y Canva nos tomamos un descanso, cuando digo nos, la familia, y decidimos darle una probadita a lo que es vivir aquí en Valencia, ¿no? Entonces pusimos todas nuestras cosas en un almacenamiento ahí en Australia y nos vinimos 5 meses a vivir a Valencia y bueno, un poquito a probar. ¿Qué Valencia, por curiosidad, siendo de Albacete? Porque pillaba más o menos cerquilla y Em, tenía playa o... Mi familia se vino para acá hace muchos años, entonces Ok, queríamos probar a estar cerca de la familia y demás. Y bueno, nosotros tuvimos una niña allí en Australia y queríamos que pasara algún tiempo cerca de la familia. Entonces era como el sitio ideal también. Playita, buen tiempo, así que bueno, era una buena elección. parecido, un poco la Australia española, sí, sí. Más o Vale, menos, más o entonces, un menos. break, un un break de unos meses y demás para desconectar, que eso... Yo a veces lo veo en la gente ahí en LinkedIn que se pone tal mes a tal mes, break, por descanso, no me tomo vacaciones en 3 años. Genial. Y luego vuelves otra vez a Australia a trabajar en Canva. Sí, 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 volvimos para allá y bueno, apliqué a un puesto. La verdad que hace poco estaba revisando mis correos y había tenido una conversación con un recruiter de Canva muchos años atrás y no llegó a ningún sitio y digo, mira, si me hubiera metido ahí en el momento correcto, porque con el crecimiento que ha tenido Canva hubiera sido brutal. Pero bueno, vi un puesto que me gustaba mucho para director de aplicaciones director de la plataforma de aplicaciones en Canva. Y bueno, pues me lancé y conseguí sacarlo. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy, muy interesante. Vale, ¿y qué significa director de plataforma de aplicaciones? Bueno, mi área era muy, muy diversa. En el pasado he llevado más cosas, digamos, más pegadas a la infraestructura y al developer tooling, etcétera. Y aquí en Canva tenían este concepto de la plataforma de aplicaciones como una capa por encima de esa infraestructura. Y tenía distintas formas. En el fondo es plataforma, ¿no? Plataforma interna, pues siempre es ayudar a los desarrolladores a hacer su trabajo, reducir la carga cognitiva e intentar hacer que todos los procesos sean más sencillos, ¿no? Entonces esto tomaba tres formas muy, muy diferentes y era la forma en que estaba distribuido. Una era lo que llamábamos API Platform, o sea, todo el tráfico que venía a Canva
todas nuestras APIs, todo el tráfico entre servicios y, digamos, un poquito cómo construíamos esos servicios de los que hablábamos antes, ¿no? Canva no es una arquitectura monolítica, es una arquitectura de servicios que tiene más de 150 servicios diferentes. Y bueno, pues toda esa interconexión y cómo creo un servicio desde cero, cómo creo un backend, cómo creo un proceso asíncrono, etcétera. Todo eso lo llevaba un área, ¿no? Luego llevaba otras dos áreas que eran muy diferentes. Una era la plataforma de usuarios, que iba desde, pues bueno, usuarios, grupos, organizaciones, cómo hago login en la plataforma, cómo si ya tengo mis usuarios soy una empresa y tengo todos mis usuarios, cómo los integro con Canva y cómo los traigo a Canva, etcétera. Y luego también autenticación entre servicios. ¿Que puedo hacer esto o no puedo hacer esto? ¿Este usuario tiene permitido hacer esta acción o no? Y por último, la plataforma. La mayoría de veces va a ser no. Hay que pagar. Bueno, hay una parte que es de suscripción, ¿no? Tienes una suscripción Sí, pro o no. Y la otra parte es más como pertenece a este diseño, te pertenece a este diseño. O, por ejemplo, esta ok, carpeta pertenece a esta organización o a este usuario, ¿no? Y entonces, bueno, dependiendo de vale. eso puedes hacer unas acciones o no. O esta imagen que has metido en este diseño puede verla este otro usuario, ¿no? Hay mucha transitividad y, digamos, todo ese Vale, tipo de permisos, pues también lo controlaba mis equipos de plataforma. vale, vale. Canva, como dato, me lo contaste el otro día, es australiana, no está en Silicon Valley, es de Australia. Es un dato también importante. Mucha gente piensa en Canva con todo lo agresivo, muchísima gente lo utiliza. Asumimos que es americana, pero no es el caso. Sí, los fundadores son australianos y la verdad que ha sido una de las historias más fascinantes del mundo tecnológico en Australia. Quizá de las dos empresas más conocidas en el mundo de tecnología en Australia son Canva y Atlassian. Y bueno, Canva empezó hace más de 10 años y empezaron con una idea muy sencilla, que era cómo puedes simplificar el proceso de hacer pues, una tarjeta de felicitación o uno de estos recordatorios, libros recordatorio que haces cuando terminas tu año en la escuela, ¿no? Y pones todas las fotos de los estudiantes y tal. Y los fundadores vieron que eso era muy complejo, ¿no? Y poco a poco, pues fueron añadiendo funcionalidad. Era cómo simplificar el diseño para que cualquiera en el mundo pueda acceder a él y hacerlo más sencillo. Y bueno, la plataforma fue creciendo y la verdad que era un producto igual que Slack, que a mí me encantaba y que pues había utilizado bastante. Y fue un lujo poder ir y ver lo que hay detrás de esa interfaz tan chula que tienen y que lo hace todo Sí, súper sencillo, ¿no? sí, sí, sí. Sí, en cuanto a tu rol ahí, también era de liderazgo, de liderar grupos y ayudar a escalar y demás. Una empresa que crece tan rápido y que tiene continuamente nuevas funcionalidades, imagino que va entrando gente nueva. ¿Qué similitudes había con lo que hacías en Slack? ¿Era parecido o era completamente diferente? Era parecido y la verdad que digamos que muchas de las empresas tecnológicas así más importantes, muchas beben de fuentes parecidas. Aún así, algunas de las cosas que me gustaron mucho de este tiempo en Canva fue que a pesar de ser un rol muy de liderazgo y bueno, la mayoría del tiempo era cómo vamos a organizar estos equipos, cómo les vamos a dar una misión clara, cómo vamos a ejecutar todos estos planes y tenemos el equipo adecuado para ejecutar. También tenía un componente técnico muy alto y eso se reflejaba incluso en las entrevistas. Digo, nunca había pasado tantas entrevistas técnicas para un puesto de liderazgo, digamos, a este nivel, ¿no? Y luego, Ujú. la verdad, sí que era una parte que se ejercitaba mucho, con lo cual, pues me dio oportunidad de aprender mucho sobre su tecnología y cómo lo utilizaban y demás. Pero bueno, en el día a día, ya te digo, es más a dónde vamos y tenemos el equipo adecuado. Y aparte, bueno, pues este nivel es ayudar a otra gente a crecer para llegar a esos niveles, ¿no? Pues yo tenía gente que llevaba otra gente que llevaba otra gente, varias capas de management, ¿no? Y pues gente que eran ingenieros que tenían que tomar decisiones muy importantes en cuanto a la dirección y a cómo estábamos construyendo Canva para el futuro, ¿no? Y también diferentes zonas horarias, imagino, ¿no? Aunque estuvieras en Australia, pero o era más Un poquito síncrono. más controlado. La verdad que era una cosa que funcionaba bastante bien y yo tenía gente, pues digamos, desde las Filipinas hasta Nueva Zelanda,
digamos, 6 horas de diferencia horaria máxima entre los dos Bueno, extremos, pero casi toda la ingeniería estaba allí. Luego teníamos oficinas en todo el mundo. Tenemos una oficina en Estados Unidos y también teníamos un grupo de investigación de IA bastante potente aquí en Europa. Entonces, de vez en cuando te tocaba coordinar con esas empresas, pero el día a día estaba más centrado en esa zona geográfica. ¿cómo definirías a Canva? Porque tiene tantas cosas que ya no diría que es como un PowerPoint online, ¿no? Ya, o sea, ¿cómo lo podemos definir? Ha evolucionado mucho, la verdad que de pasar de ser una herramienta de diseño quizá un poquito más personal a tomar un poco más un enfoque de equipos e incluso de organizaciones, ¿no? Sin entrar en la parte de IA todavía, la idea es que, bueno, pues tú puedes darle toda tu identidad corporativa a Canva y automáticamente, ahora ya sí con IA, decir, quiero una presentación sobre este tema, aquí están los ficheros que van a funcionar tal, y esta es mi identidad corporativa, hazme el esqueleto y yo a partir de ahí puedo ir iterando. Y durante el tiempo en el que estuve, pues lanzaron muchos productos relacionados con inteligencia artificial y también no. Por ejemplo, lanzaron las hojas de cálculo en Canva, que bueno, era una de Y las... eso lo iba a comentar yo, que ya no sabes por dónde van a salir. Sí, sí, sí. Yo al principio no entendía muy bien este producto, pero la verdad es que encaja muy bien en la suite. Y bueno, si estás trabajando dentro de Canva, poder tener estos documentos y poder trabajar en ellos en la misma plataforma es muy, muy potente. Otra de las cosas que lanzaron mientras yo estaba allí fue la oportunidad de tener distintos tipos de documentos dentro de un documento, ¿no? Puedes mezclar una presentación con una hoja de cálculo, con un Sí, documento cierto. escrito, etcétera. Y eso te deja, pues, digamos, vamos a trabajar en este proyecto, ¿no? Y a lo mejor tenemos las finanzas en la hoja de cálculo y tenemos la estrategia escrita en un documento y luego una pizarra en la que estamos colaborando para definir cómo hacemos la estrategia y luego una presentación para presentar a los fundadores de cómo vamos a trabajar, ¿no? Entonces era bastante potente y parecía una pieza que faltaba ahí. Y yo creo que Canva, sobre todo con la IA, es de las que mejor se ha adaptado y más cosas ha sacado. Yo he visto un caso de uso, bueno, una funcionalidad que han sacado recientemente, que es lo de, no sé cómo sea exactamente, Magic Layers, puede ser o algo así, que tú le pasas una imagen generada por ChatGPT, el nuevo modelo que han sacado, que también es brutal, con una especie de pues imagen con diferentes capas, con texto, con detalles por aquí, imágenes. Se lo pasas a Canva y te saca las capas separadas de cada una y ya puedes tú editarlo a partir de ahí. Y también lo genera con IA, o sea, ya no tienes ni que diseñar nada. Es muy chulo, muy chulo. Me gusta mucho el concepto que han tomado. Ahí, digamos, el poder utilizar la inteligencia artificial para ciertas áreas donde da mucho valor, pero luego poder hacer los ajustes finales con una herramienta tan potente como es Canva, ¿no? Yo lo hice el otro día y tenía una imagen que me gustaba mucho y tenía ciertos elementos, pero a lo mejor había elementos que no estaban en la posición correcta, ¿no? Y rompes la imagen en capas, la IA te lo hace perfectamente y luego tú puedes editar y moverlos. Y luego dices, no, me falta un elemento. Y le pides a la IA que te genere ese otro elemento y lo traes, ¿no? Claro. Y ahí, digamos, bueno, originalmente Canva adquirió una empresa de inteligencia artificial que se llamaba Leonardo, que vino a suplementar pues, los ingenieros de Machine Learning y gente que teníamos internamente. Y tenían un modelo de generación de imágenes y vídeo bastante, bastante chulo. Pero luego yo creo que dieron el paso siguiente pues digamos, en generar sus propios modelos que te permiten trabajar en diseños multicapa, que es muy diferente a generar una imagen o un vídeo plano, ¿no? Y ahí es donde yo creo que están avanzando más rápido que otros elementos de la competencia. Lo hemos tratado muchas veces aquí, lo de generar, o sea, empezar a integrar inteligencia artificial in-house o adquirirla desde fuera. Canva ha hecho un poco híbrido, ¿no? Empezó trayendo de fuera y luego vio que iba más y empezó in-house. Pero ¿dirías que hay una fórmula correcta para esto o siempre es mejor hacerlo desde dentro? Como buen arquitecto, la respuesta es depende, ¿no? Depende de la situación donde estés, el poderío económico que tengas, etcétera. Aquí yo creo que fue una combinación correcta. Al principio, pues creo que lo hablábamos cuando nos conocimos. El primer modelo de Canva, para eliminar el fondo de una imagen, que era en su día creo que uno de los mejores que había en el mercado, ¿no?
lo desarrollaron internamente, si no me equivoco. Y luego, bueno, pues en lugar de pasar cierto tiempo intentando generar nuevos modelos de imágenes, la compra de esta empresa tenía todo el sentido, ¿no? Y yo creo que han hecho varias compras ahora de empresas de inteligencia artificial más orientadas al marketing y al posicionamiento, que digamos es una área donde Canva no estaba jugando tanto, para poder acelerar esa parte, ¿no? Siempre viene la parte de comprar, pero luego tienes que integrar, ¿no? Integrar tanto el talento y las personas como la tecnología, ¿no? Porque pues todo esto lo han creado sin el contexto que es Canva, y luego la gente de dentro pues nos toca un poquito, sobre todo en la parte de plataforma, ver cómo lo vamos a integrar con lo que tenemos, ¿no? Y es una decisión que tiene que tener en cuenta las dos partes, velocidad de mercado, etcétera. El otro ejemplo muy potente es cómo lanzaron el servidor de MCP para poder integrar directamente inteligencia artificial con Canva. Y bueno, ahí trabajaron muy cerca con Cloudflare para ser de los primeros en el mercado en lanzar ese MCP, que luego permitió hacer una integración muy potente, que fue la primera integración o una de las 10 primeras integraciones que salió nativa con ChatGPT, en la que podías decir: hey, Canva, hazme un diseño de esto. Y saltabas de una plataforma a otra y toda esa conexión se realizaba a través de ese NCP que habían creado. Y lo recuerdo, primeros conectores de ChatGPT eran con Canva y algunas aplicaciones así conocidas también. Y eso posiciona un montón, porque usuarios que a lo mejor no lo conocen Canva, de repente dicen: "¿Y esta IA que se conecta con esto? ¿Qué es?". Y ya, o sea, es un movimiento estratégico súper potente. Y de repente te trae un montón de tráfico y yo creo que es una cosa que se está viendo mucho en cómo los modelos de tráfico a día de hoy con la IA están cambiando bastantes. Antes el modelo de ibas al buscador, hacías X tal. Esto es una integración entre dos plataformas muy potentes en la que de repente te empieza a llegar tráfico que tú no habías buscado y que tú no estás, con el que tú no estás trabajando, ¿no? Y a lo mejor te trae nuevos usuarios y nuevos patrones y hay que adaptarse. Ujú. Estaba pensando que a lo mejor saca Canva una plataforma como Slack y se pone también a permitir comunicación de mensajería en Enterprise y demás, y de banca Slack también, ya como tiene hojas de cálculo, tiene presentaciones, lo tiene todo ya. Falta eso. No te puedo decir, no, la verdad no lo sé, pero sí que la verdad que tienen dos modelos interesantes y parecidos, ¿no? Digamos que tanto Canva como Slack, ahora Salesforce, trabajan en esta área de cómo hacer el trabajo de las personas más sencillo y más placentero, ¿no? Entonces, sea a través del diseño o la colaboración, al final las dos son herramientas súper colaborativas y bueno, pues ocuparán espacios similares. Vale, pues hemos recorrido tu trayectoria y hemos indagado en todos los aventuras en las que has estado en Australia, Estados Unidos, tus visitas allí. Y ahora quiero hablar de tu situación actual, que es trasladar a todos esos conocimientos de liderazgo en grandes empresas a la formación, de ayudar a directivos, gente que dirige equipos, a, a liderar mejor. ¿Cómo es este cambio? ¿Por qué te decidiste a esto? ¿Exactamente qué es? Bueno, cuando decidimos volver para acá, una de las cosas que quería probar es trabajar por mi cuenta y ver si, como has dicho, muchos de estos conocimientos que he adquirido en cuanto a escalar equipos, escalar arquitecturas y demás, se pueden transferir y un poquito compartir de vuelta con la comunidad aquí en España y en Europa. Y digamos que he empezado por la parte de formación y ahí he lanzado un par de bootcamps. La idea es ayudar a gente que se está pasando a un rol de liderazgo, tanto sea como manager de ingeniería, en lo cual, pues bueno, estás gestionando personas, estás gestionando equipos, estás gestionando un roadmap, etcétera. Y muchas veces no sabes, como hemos hablado anteriormente, no sabes muy bien cómo hacerlo, ¿no? Y en el bootcamp Te lo enseña. no, nada, o sea, no hay mucha gente para ayudarte, ¿no? Y bueno, lo que hago es un poquito es practicar y que tenga la gente un poquito una primera iniciación en cómo se hace esto en empresas muy chulas como las que hemos hablado, ¿no? Y un poquito, pues, cuáles son prácticas que a mí me han funcionado, etcétera.
y también compartimos mucho entre la gente que viene al bootcamp para ver cómo funciona, ¿no? Eso en la parte de management. También estoy lanzando otro bootcamp para staff engineers o technical leaders, gente que no lleva gentes o equipo directamente, pero sí que tiene un impacto muy grande en cuanto a la dirección tecnológica de un área o de un equipo o de una organización, ¿no? Y tiene que aprender muchas habilidades que pues a lo mejor no son comunes en el senior engineer, ¿no? Cómo convencer a otra gente de que la dirección en la que vamos es correcta, cómo comunicar con audiencias diversas, cómo, por ejemplo, hablar con el CEO y convencerle de que tenemos que hacer un rewrite de una aplicación, etcétera. Y, digamos, partes más colaborativas, cómo su rol también es elevar a los otros ingenieros que están alrededor de ellos, etcétera, ¿no? Y digamos que este es el enfoque más de formación, pero también estoy lanzando temas de consultoría y coaching de líderes. ¿Crees que, o sea, cómo ves de necesario? Entiendo que es necesario, pero en España las empresas necesitan este tipo de formación. Deberían proporcionarla ya a las propias empresas. Ves bien, bueno, tú lo haces desde fuera. ¿Que se hace desde fuera es algo positivo o denota carencias? ¿Cómo se concibe esto en Yo España? creo que las dos cosas, ¿no? Por un lado, me gustaría mucho que las empresas, todo el mundo tuviera la oportunidad de tener un currículum como este y de ayudar a esos líderes, porque yo creo que al final estás impactando a otra gente, ¿no? Si la persona no tiene la formación adecuada o las características adecuadas y asumen estos roles así un poco por probar, al final pues puedes impactar en la vida de otras personas, ¿no? Y en los resultados de tu equipo. Y al final en los resultados de la organización, ¿no? Entonces estaría muy bien que funcione. Quizá la versión externa tiene una ventaja, que es que a lo mejor pues no tienes la gente con la experiencia o que pueda traer esa, digamos, esa visión de otras empresas que podría traer yo en una formación externa, ¿no? Que siempre la cruzamos con las vivencias y lo que sabe la gente que viene en los propios bootcamps, ¿no? Que también es muy enriquecedor. Yo cada vez que los hago aprendo algo, Sí. algo nuevo también. Así que creo que sí que debería de haber más de esta formación internamente. Y en particular, la gente ahora mismo se está enfocando mucho en la IA como tecnología, pero creo que se están dejando un poquito de lado la importancia de tener esos perfiles de liderazgo con potencia para poder realizar esos cambios que van a ser necesarios para implementar estos cambios que vienen, que son brutales. Claro, no tiene nada que ver utilizar IA para decirle, tengo este problema, ¿cómo lo puedo resolver? A, tengo la IA y le voy a decir, ayúdame a resolver este problema de tal manera, porque sé que por asistir al bootcamp de Javier y sé que la forma correcta es hacerlo así y por eso voy ya con un paso más de lo que haría cualquier otra persona usando la IA. Entonces, es una diferencia grande. Claro, y es incorporarla a tu producto también, y es incorporarla a tus procesos internos. Y para todo eso vas a necesitar unas buenas habilidades de liderazgo en cuanto a comunicación, en cuanto a cuál es el mensaje, por qué lo estamos haciendo de esta manera, por qué hemos descartado estas otras opciones, etcétera. Y cómo vamos a formar a la gente que está trabajando en esto. Es un cambio brutal, y esa gestión del cambio no se puede hacer de cualquier manera. Y para gente que no vaya a dar el paso a liderar equipos o no lidere equipos que son liderados, por así decirlo, también podría ser útil este tipo de formación porque en un futuro lo van a ser o simplemente para gestionar mejor sus proyectos, para liderar con IA también desde su pues, ámbito o su capacidad de actuación. ¿Es para todo el mundo o sí que habría que delimitar y los bootcamps son especializados en cada perfil? Yo creo que gente que tiene inquietud en cuanto al liderazgo tecnológico se puede beneficiar de cada uno de los dos sabores, digamos, de bootcamps que tenemos, ¿no? Si vas a liderar equipos y personas, tiraría más para el de manager, pero digamos el de staff engineer o el de technical lead te da muchos de los elementos que no son de la tecnología, ¿no? Tratamos muy poquito de la tecnología. La tecnología es importante porque es el ámbito en el que trabajamos y cómo trabajamos, pero también te da otras herramientas que son muy importantes a la hora de tener éxito en una organización y en un equipo. De nuevo, la comunicación, la colaboración, el mensaje claro, etcétera, va a ser muy importante para poder hacer los cambios que necesitamos a día de hoy. Y una pregunta un poco así reflexiva final.
¿Harías algo diferente mirando así en retrospectiva tus últimos 15, 20 años si pudieras cambiarlo a día de hoy? ¿Cambiarías algo? Quizá me uniría a Canva más pronto. Invertiría en Canva. Invertiría en Canva y en Slack al principio de mi carrera, ¿no? Porque yo creo que me unía a ellos bastante avanzados. Es una buena pregunta, la verdad que lo hemos disfrutado bastante y digamos que estoy haciendo un cambio, creo que positivo para nosotros. Es una decisión más de vida porque queremos estar cerca de la familia y demás. Y bueno, a veces uno tiene que invertir en uno mismo, ¿no? La carrera es importante, pero también es importante saber lo que quieres como persona. Y quizás que esa sería mi reflexión, ¿no? Buena, muy buena. Y ya para terminar, una cosa que suelo preguntar mucho es algún recurso, ya sea libro, canal de YouTube, podcast. Como siempre digo, no, solamente hay un podcast que es Inosfera, no se puede escuchar otro, pero algún otro recurso que pueda recomendar. Hay muchos, la verdad que es difícil. Y es una de las partes en las que indagamos mucho en los bootcamps, es ver recursos donde puedes ampliar más tus conocimientos. Quizá no un recurso como físico, pero quizá sí un consejo, que es cultivar tu red fuera del trabajo. El encontrar quiénes son aquellas personas que te dan confianza y con las que puedes compartir y, no sé, te pongo un ejemplo, alguien estaba haciendo unas entrevistas para un puesto y pregunta, oye, ¿vosotros sabéis cómo funciona este mundo? Yo nunca he tirado para este puesto. Entonces, entre todos os estamos dando consejos de cómo ha sido nuestra experiencia, etcétera. Entonces, cultivar esa red de gente que más o menos pues confías en ellos y que realmente te pueden aportar mucho es un recurso súper potente. Así que esa sería mi recomendación. Al final el mundo laboral debe ser, hay que intentar que no sea una jungla, ya por su parte ya es un poco jungla y competencia ahí voraz y demás. Si entre todos intentamos que sea un poco más amigable y podemos tener conversaciones más de ayuda entre todos y eso, yo creo que irá mucho mejor. Yo creo que sí, y bueno, no sé, en mi opinión hay también ese aspecto que comentas, pero una cosa que es súper chula del mundo de la tecnología son las comunidades que hemos creado alrededor de la tecnología y cómo muchas empresas vienen y comparten y muchos individuos vienen y comparten su experiencia y no sé, en general creo que es un entorno bastante colaborativo, a veces no. Pero sí que se puede desarrollar en esa dirección y la verdad que no sé, a mí me gusta mucho el aspecto humano de la tecnología, ¿no? Y yo creo que se puede cultivar. Pues claro, se debe cultivar. Ya lo vimos en el evento este que estuvimos y hay un montón de eventos por todos lados, meetups, hay de todo. O sea que el que no va a algo presencial es porque no quiere. Exacto. Y bueno, cada uno su formato, ¿no? Pero sí que es bueno cultivar esas comunidades y digamos, sitios donde podemos aprender de otra gente. La divulgación al final, este proyecto de podcast también va un poco por esa línea de intentar contribuir a la comunidad de alguna forma más allá de pues un post en un blog de texto aburrido o un repo de GitHub nuevo que ha salido, pues en un formato un poco más del día a día y hablar distendido, que no lo encontré en su momento, al menos de habla hispana, y tiré por ahí porque vi esa posibilidad y de momento, bueno, está yendo bien, veremos si la comunidad sigue apoyando, pero bueno, de momento bien. La verdad que es un proyecto muy chulo. Vale, Javier, pues nada, lo dejamos con estas últimas reflexiones. Te dejaré por aquí debajo tu LinkedIn para incluso los links a tus bootcamps, cursos y demás que me dejes ahora. Y nada, muchísimas gracias de nuevo por participar y te seguiremos la pista por ahí. De nada y gracias por invitarme y ahí nos vemos en la comunidad. Cuídate. Puedes escuchar los episodios de Inosfera en YouTube y Spotify. Encontrarás nuestras redes sociales en la descripción.